Buenas noches. Buenas noches. El día de hoy daremos inicio a la velada literaria. El día de hoy tocaremos el tema el libre albedrío. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? Bueno, para mí el libre albedrío es la capacidad que tienen las personas para tomar decisiones ante determinada situación de la vida diaria, a nivel familiar, a nivel de estudio, en el trabajo. Ese sería mi concepto general. Señor Inés. Yo entiendo que el libre albedrío es la libertad que tenemos los seres humanos de decidir y de definir lo que le conviene a uno y lo que no le conviene. Y uno es responsable de las decisiones de uno. Pues uno piensa lo que le conviene y lo que no le conviene. Tenemos las consecuencias. las consecuencias, sí. Bueno, acá en el texto nos dice que el concepto del libre albedrío es un concepto filosófico que se refiere a la capacidad del ser humano para tomar decisiones y actuar por su propia voluntad, independientemente de cualquier determinación exterior o interna. O sea, quiere decir que usted toma lo que acaban de decir, ustedes toman su decisión y asumen sus consecuencias. Yo creo que eso también depende como de la formación, de la crianza, de las costumbres. El ambiente. Como en El ejemplo. El ejemplo que se adquiere entre las familias y pues eso como que lo del libre albedrío hoy en día se practica como más, como que se ve más, porque hoy en día los muchachos quieren hacer, o sea, ellos dicen que se peinan como quieran, que se dicen como quieran. Entonces como que hoy en día se ve como más eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Bien o mal? Pues en ciertas cosas bien, pero en otras pues se perjudica y veces. Sí, porque muchas veces se puede confundir eso con no seguir valores, como unas reglas, como unos valores. O sea, antes por ejemplo le exigían a uno que la falda del colegio a cierta altura, que el corte del cabello de las mujeres cierto largor, o los hombres igual. En cambio hoy en día pues uno, la verdad, a veces ve mucha desorganización, mucha libertad de que los muchachos hagan lo que ellos quieran. Pero ¿no creen que es bueno que tengan tal libertad para que desarrollen ciertas características o cierta personalidad? Si es para bien, sí. Pues es que todo es como en medida. Porque es que, o sea, hacer lo que yo quiera, o sea, levantarme a la hora que quiera, ir al colegio cuando quiera, o sea, eso tampoco es bueno, porque es que eso es una adquisición de hábitos. Es que también cabe aclarar que también hay normas, ¿no? Las cuales generalmente se establecen. Generalmente la mayoría de muchachos sí lo hacen, digamos, el colegio, ellos saben que si quieren estudiar, van. Y aunque hay personas claramente que no quieren, pero aún así van, pero tienen cierto horario para definir el estudio. Pero yo, por ejemplo, digamos en el tema de la religión, esto también marca mucho lo del libre albedrío, que todos tenemos como la decisión de creer o no en un Dios, siempre hay y pues es, por ejemplo, mi mami, que ya es, digamos, mayorcita, y pues tiene como otras costumbres, ella fue criada de otra manera. Entonces ella cree en un Dios y tiene como sus valores marcados, entonces pues eso la hace como seguir unas normas, ¿sí? Que a la hora de tomar esas decisiones de practicar el libre albedrío, pues ya lo hace como más consciente pensando en las consecuencias o que le puede afectar a la otra persona, ¿sí? De pronto, si yo robo, pues es un pecado. Y puedo, o sea, ante Dios y para mí me pueden castigar y para la otra persona digamos, es como más conciencia. Sí. Bueno. Y también hoy en día el respeto
Eso va en eso también, porque los muchachos no respetan a los papás hoy en día. Pues sí, también. Entonces, muchas veces lo confunden el libre albedrío, que pueden hacer lo que ellos quieran. No, Pero digamos, porque en el caso el de la respeto es muy importante, los valores, sí, que hoy en día se han perdido. por ejemplo, en el caso de la religión, como está hablando la señora Natalia, eh, Doctora. por ejemplo, mi tía me decía que pues, la religión tiene sus pecados y sus reglas, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de robar, usted ya tiene esa vaina, como esa idea de lo que es robar y sabe que ante la sociedad está mal. Y no necesita saber que por causa de la religión es un pecado y usted sabe que si usted roba, tiene una consecuencia que puede ir a la cárcel o lo pueden incluso matar. Entonces ahí no iría tanto la religión, depende de la persona, sino también como la idea y la sociedad, porque también como unas reglas en la sociedad. Pues yo no estoy diciendo que la religión, sino que me refiero a que una persona, Creyente. sí, como creyente en un ser supremo, a la hora de tomar una decisión, Piensa esas en como serios. más, sí, como en las consecuencias, ¿sí? Como es decir, ay no, si yo robo, pues eso es un pecado, ¿sí? Sí, Entonces las otras personas pueden decir, no, yo robo por necesidad y este tiene más que yo y como un Robin Hood, algo así, como le quito a uno y le sí, para darle a otro. Entonces, como más eso, como más que pues, de una u otra forma, pues el libre albedrío debe tener un balance. ¿Es bueno? Pues porque hasta cierta... sí, claro, uno puede decidir cómo No hay vestirse, cómo peinarse y todo, pero pues siguiendo unas ciertas normas. que lo practicaran, porque por eso dice el libre albedrío. Es que uno piense lo que le conviene, lo que no le conviene. Ahí está, por eso es libre albedrío. Si usted sabe que el trago le hace daño y se lo toma y se va manejando y se estrella, eso fue, sabía que eso lo perjudicaba y más sin embargo lo hizo. Por ejemplo, acá Las consecuencias. en el texto nos dice que Platón planteaba que los seres humanos tenían la capacidad de elegir entre el bien y el mal, aunque creía que el conocimiento y la educación eran necesarias para tomar una decisión correcta. ¿Ustedes qué opinan sobre este planteamiento de este gran filósofo? Pues yo reitero, o sea, listo, en el caso, bueno, que ha hecho la religión, pero también influye como la educación en valores, como la educación en los hogares, ¿sí? Eso influye mucho, pues porque a la hora de tomar una decisión, pues siempre los seres humanos, de una u otra manera, tenemos como un subconsciente que nos dice qué está bien y qué está mal. Entonces, Sí. de todas maneras, como esos pensamientos, esos recuerdos, esas enseñanzas a la hora de tomar la decisión, influyen. Eso también tendría como en base a experiencia, ¿no? De cierta experiencia y cierto conocimiento, como les acabo de decir. Por ejemplo, también acá otro gran filósofo, y creo que psicólogo, nos dice, que es el señor René Descartes, argumentaba que el libre albedrío era una característica esencial de la naturaleza humana y que se manifestaba a través de la capacidad de tomar decisiones conscientes. O sea, usted está consciente de lo que usted hace, o sea, usted piensa en, digamos, vuelvo al ejemplo de robar, si está bien para usted robar o no está, o no está bien robar. Eso ya es como en base a su criterio, por decirlo así. Sí, yo creo que los humanos, eso es lo que nos diferencia de los animales. Esa razón. Siempre ha sido como desde el principio, desde Adán y Eva. Dios le puso una condición de Y coger la manzana, entonces ya sabían la que se manzana. comieron la manzana y eso la mano. Sí, siempre ha existido como ese libre albedrío, pero La todos- capacidad de tomar decisiones y asumir como sus consecuencias, ¿sí? Exactamente. Acá también nos dicen en el texto que Jean Paul
Sartre, que es un psicólogo, nos dice, el ser humano es libre de perdón, es libre y responsable de sus actos perdón, y que el libre albedrío consiste en la capacidad de elegir entre diferentes posibilidades sin estar determinado por factores externos o internos. Ahí viene, generalmente casi todo el mundo tiene ese mismo concepto de que el libre albedrío, que todos toman sus decisiones y todos asumen sus consecuencias. Ahí también tiene la posibilidad de elegir su camino, por decirlo así. Sí, por lo menos ahorita en eso de la política de acá uno, habían tantos candidatos y era libre de escoger, libre albedrío. ¿Cuál era el mejor? ¿Cuál era el mejor? Ya sí, se equivocó uno. Conciencia. Eso sí es a conciencia, ¿no ve? Eso es Sí, en general, pues el libre albedrío, sí, es como un balance. Uno escoge lo que conviene y lo que no conviene. Como una proyección de vida termina siendo también. Pues porque uno toma la decisión, muchos digamos, de que es un adolescente cuando sale de 11, que voy a estudiar en el libre albedrío de elegir su carrera. Entonces, su camino. pues como esa proyección y también como en análisis como analizarse de cuáles son mis capacidades, mis fortalezas, mis debilidades y así mismo pues se proyecta hacia el futuro. Sí, bueno, ya para concluir esta velada les haré la siguiente pregunta. ¿Somos realmente libres de decidir o tomar esta está predestinado? ¿Sí me voy a entender? O sea, ¿usted está seguro que es su decisión o que a veces influye a otras personas o otras cosas para que usted tome esa decisión? Para mí sí, pues siempre termina como para tomar una decisión, uno, como se dice popularmente, lo piensa 2 veces en determinadas situaciones. Entonces, pues sí, claro, siempre termina influyendo los factores externos, ya sea la familia, ya sea de pronto los usuarios, las religiones. Sí, sí. Sus principios, porque si uno piensa y si le han inculcado, bueno, pues creo que uno decide por lo mejor. Así se equivoca. Pues a punta de golpes y todo uno aprende, ¿no? Bueno, Sí. muchísimas gracias. Un gusto tener esta velada con ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.